Bienvenido a todos los que están participando de esta jornada de puertas abiertas. Qué bueno ver a esta gente conectada. Mi charla va a ser un poco más introductoria, más o menos conectando las diferentes. Voy a mostrarle algunos de los ejemplos de las cosas que estamos haciendo, pero más desde cómo estamos conectando lo que es predicción y prescripción para tomar mejores decisiones, como puse ahí en el título. ¿Ya? Mostrar varios de los proyectos que tenemos y que complementan varias de las cosas que han estado viendo ya con Roberto, con Marco y de seguro con Jordi lo que van a ver posteriormente. Bueno, acá. Ya, bueno, mi nombre es Rodrigo Carrasco, soy profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencia. Trabajo principalmente en el área de optimización combinatorial y diseño de algoritmos, enfocado principalmente ahora en conectar lo que se llama analítica predictiva y prescriptiva. Y ahí les voy a contar justamente qué es lo que son estas cosas, qué es lo que es esta analítica. Así que voy a partir primero haciendo una pequeña introducción de qué es lo que es analytics, que está de moda la palabra, aunque ya le ganó obviamente inteligencia artificial, está mucho más de moda, y machine learning, obviamente esas cosas son... Pero todo esto, si dependiendo de la propuesta de grant que uno tenga, siempre todo esto es machine learning y inteligencia artificial. Se ríe Jordi. Bueno, ¿qué es lo que es analytics? Analytics voy Es una a gran ocupar la verdad, Rodrigo, definición por eso. que... hay que aprovecharlo, digo yo. Analytics, voy a ocupar la definición que ocupa Informs. Informs es una de las sociedades más grandes de investigación de operaciones que hay en el mundo, que es la de Estados Unidos, que está dentro de lo que es HighForce. Y la definición que ponen ellos es que analítica es el proceso científico de transformar datos en conocimiento, y aquí una parte importante, con el objetivo de tomar mejores decisiones. No solamente por el hecho de transformar datos en información, que es lo típico que uno escucha muchas veces con las herramientas de machine learning y cosas parecidas, sino que en realidad el objetivo final es poder tomar mejores decisiones. Y ahí hay tres principales niveles. Tenemos la analítica descriptiva, la predictiva y la prescriptiva. La analítica, voy a ver si me funciona. Aquí está. La analítica descriptiva, básicamente lo que nos cuenta es qué pasó. Antiguamente, por los años 90, a finales de los 90, estaba todo el boom, ¿no es cierto?, de estos dashboards y business intelligence que estaban ocupando varias empresas, que lo que buscaban era agarrar datos y poder decir, mira, ¿qué pasó? Pasó alguna cosa y yo quiero saber qué fue lo que pasó y lo detecta de esos datos. ¿Ya? Y lo que tenemos hoy día de moda, que es lo que es la analítica predictiva, que es el qué pasará. Agarramos datos y tratamos de ver hacia dónde va esta información que tenemos, qué podemos sacar. Pero en realidad lo que uno quiere ocupar muchas veces es lo que viene después, el tercer nivel de esta analítica, que es la analítica prescriptiva, que lo que está buscando hacer es contestar cuál es la mejor decisión para que pase algo. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que se reduzca mi tiempo de viaje? ¿Qué es lo que yo debo hacer para poder atender la mayor cantidad de clientes posible? Ese es el objetivo de la analítica prescriptiva. Y la verdad que estas son herramientas, las tres, que son herramientas que ustedes tienen disponibles hoy día en sus celulares. Aquí estoy poniendo el dibujo acá al lado de una aplicación, en este caso Google Maps, y ustedes pueden ver directamente todas esas analíticas puestas ahí mismo. Están viendo una analítica descriptiva que les está diciendo cómo están las cosas. Nosotros estamos viendo ahí los colores de las diferentes partes de esta ruta, por ejemplo, que es la ruta entre donde estoy ahora en mi oficina, la universidad, y en este caso en las oficinas del radiotelescopio ALMA con el que estamos trabajando, y les voy a contar algunas de las cosas que estamos haciendo con ellos, pero me está mostrando ahora cómo está, dónde está, dónde está disponible, dónde uno se puede mover. Pero además de eso me está diciendo aquí 36, 31 minutos, 35 minutos. Eso lo está prediciendo, yo no he hecho el viaje todavía, así que efectivamente me está haciendo una predicción respecto de cuánto me demoraría yo si tomara ese camino. Así que también tenemos la analítica predictiva metida ahí. Y la otra cosa que es la más importante que estamos ocupando es justamente, me está diciendo, mira, de todos los posibles, fíjese que está lleno de caminos aquí por todos lados, de todos los posibles miles de millones de caminos que hay entre la universidad y esta oficina, me está dando tres. Me está dando tres opciones que yo pueda elegir. Eso es lo que hace la analítica prescriptiva. Me está prescribiendo tres posibles caminos que minimizan alguna métrica que estoy interesado. Y esto obviamente se logra gracias a que tenemos ahora una mezcla entre una cantidad importante de datos, una buena capacidad de cómputo, pero lo más importante que les voy a mostrar hoy día es que tenemos algoritmos que permiten aprovechar esas cosas, aprovechar esa capacidad de cómputo, aprovechar esos datos y poder sacar mejores decisiones. Así que vamos a partir primero con qué estamos haciendo en analítica predictiva. ¿Ya? Y voy a comentarles algunas cosas que estamos haciendo ahí.
De hecho, desde hace unos 5 años atrás, 6 años atrás, estamos trabajando con el radiotelescopio ALMA. Hay una foto del Valle de Chasnator. Este es un telescopio que está a 5.200 metros sobre el nivel del mar en el norte de Chile. Son 66 antenas de 150 toneladas cada uno, que de hecho hay un transportador que los va moviendo, así que hay problemas de ruteo incluso entretenidos que uno puede ir resolviendo ya. Pero en particular ellos tienen el problema de que todos los días están generando del orden de 50 gigas de datos diarios de operación, en su operación. Son 133.000 puntos de monitoreo que están constantemente generando datos y eso tienen que de alguna forma poder analizarlo. Estos no tienen nada que ver con los datos científicos, estos son exclusivamente los datos operacionales, temperaturas, corrientes, voltajes, ángulos, presiones, etc. Así que la pregunta que se hacían ellos era, bueno, ¿y cómo podemos agarrar estos datos y poder ver cómo está el sistema o qué le va a pasar al sistema? Y obviamente es un equipo limitado de ingenieros que puede estar revisando, con lo cual no pueden estar revisando todos los días los 50 gigas diarios. Así que la pregunta que se acercaron a hacernos es, ¿qué podemos hacer en conjunto para poder tratar de ocupar estas herramientas de analítica predictiva y poder identificar cuándo pueden pasar fallas, por ejemplo? Y eso fue lo que hemos estado trabajando desde entonces y hemos hecho varios trabajos distintos para poder ir agarrando esos datos y transformar esos datos en recomendaciones, en avisarle, oye, aquí va a pasar. Y en particular hemos trabajado tanto con alumnos de pregrado, ha estado ahí Jean-Paul Hitchkowitz y Consuelo Norambuena, pero también con Anthony Cho, que es alumno de doctorado de este programa, junto con el profesor Gonzalo Ruz, hemos estado trabajando justamente en cómo aplicar diferentes técnicas de Machine Learning para poder identificar y detectar fallas en diferentes tipos de patrones de datos. Gonzalo trabaja mucho en el área de Machine Learning, así hemos hecho un buen complemento para poder ir ocupando justamente las herramientas que tenemos del área de investigación de operaciones, como los temas de modelos de fallas y cosas así que pueden ver en esta parte de acá, y conectar eso con los temas más de Machine Learning, como, ¿no es cierto?, el uso de redes neuronales que están viendo acá, que esto es lo que hizo Anthony, para poder identificar si está fallando o no está fallando. ¿Ya? Y en este caso particular, ahí les pongo el artículo que sacamos el año pasado con Anthony, con Gonzalo y bueno, con José Luis Ortiz, que es el ingeniero de Alma que lo está trabajando, con el que estamos trabajando. Y ahí la idea que tuvo Anthony, que fue muy buena, fue justamente aprovechar las herramientas de redes neuronales para poder identificar cómo se deberían comportar estas señales y después comparar ese comportamiento con un desplazamiento en el tiempo para ir viendo y comparando cómo se está comportándose en el futuro, y con eso sin necesidad de tener que estar haciendo esto, crear modelos específicos para diferentes cosas. Básicamente esta red, entrenándola una sola vez con el set de datos que va entrando, va identificando cuál es el modo correcto de funcionar y va identificando si es que esto está divergiendo o no, identificar fallas. Así que esa es una de las cosas que hemos estado haciendo en el doctorado. ¿Ya? Y esto es como simplemente para poner un pequeño resumen de qué es lo que se puede hacer por el lado de la parte de predicción. Así que estamos identificando ahí, y de hecho tengo ahí al lado de acá, es un dashboard que hemos armado con la gente de Alma, donde tenemos diferentes algoritmos que hemos estado implementando y que se están conectando a diferentes sets de datos para hacer justamente esa detección de falla y poder avisar que, ¿no es cierto?, de estos datos entregamos información que nos indica cuándo va a fallar algo. Y en algunos casos, en este particular, lo que mostraba Anthony, estamos detectando fallas del orden de 12, 15 meses antes de que incluso ocurran. Así que tremendo valor para poder hacer realmente mantenimiento adecuado, porque les está avisando con mucho tiempo si hay una pieza que está ya en modo de degradación y puede fallar. Pero en realidad lo que uno quiere hacer no es solamente poder levantar esa bandera que dice, ¿no es cierto?, que algo va a fallar. Lo que uno realmente quiere hacer es, bueno, ¿qué hago ahora que se me levantaron varias banderas? En el momento que estamos desarrollando estos algoritmos, lo que está pasando es que antes que el comentario que uno escucha muchas veces, que la gente se está ahogando en datos y esto ayuda a tener información, bueno, lo que estamos logrando con esto es que la gente ahora se esté ahogando en información, porque básicamente tenemos múltiples fuentes de datos que se está transformando ahora en múltiples fuentes de información. Y la pregunta que en realidad quiere hacer el equipo de mantenimiento no es cuándo va a fallar las cosas. La pregunta que ellos quieren contestar es, ¿qué hago yo para que no fallen? Y ahí es donde entra justamente la analítica prescriptiva, que el objetivo de ella es poder llevar información ahora a decisiones. Ese es justamente el desafío que queremos contestar. Queremos transformar esos datos a información. Y es un poquito contestando el mismo ejemplo que les mostré al principio. Yo me imagino que si ustedes, el Google Maps, por ejemplo, tú les entregara este tipo de datos, ustedes no lo ocuparían, porque básicamente aquí le está entregando toda la información de cómo está la densidad de tiempos y viajes por todos lados en Santiago, en el pedacito de donde yo iría a viajar,
Pero en realidad lo que yo necesito no es que me cuenten cuánto me voy a demorar por cada uno de los posibles caminos o cómo está el tráfico en cada uno de ellos. Lo que yo necesito es eso, es que me diga cuáles de los posibles, de los millones de caminos que hay, me dé una recomendación y me la den en unos pocos segundos. Entonces, justamente eso es lo que busca hacer la analítica prescriptiva. Entonces, como pequeño resumen ahí, la inteligencia artificial, machine learning, etcétera, todas estas herramientas que se están comúnmente usando hoy día, lo que buscan es agarrar los datos y buscar patrones en el pasado para poder obtener mejor información, para poder identificar cosas que van a pasar, y con eso hacer mejor uso de la información pasada. A diferencia de eso, la analítica prescriptiva lo que hace es buscar todas las posibles decisiones hacia adelante. Y por eso puse esa imagen de Doctor Strange, para los que hayan visto la película. No estaba mirando los 14 millones y tanto, ¿no es cierto?, escenarios futuros, cuál es el que ganaban. En cierta forma, eso es lo que hace la analítica prescriptiva. No busca todo, y ahí vamos a conversar un poco de eso, no busca todos los 14 mil millones de posibles escenarios, sino que desarrollamos herramientas para no tener que buscarlos todos y sin embargo igual encontrar cuáles son los mejores o el mejor. ¿Ya? Eso es lo que está buscando hacer la analítica prescriptiva. Y una de las partes centrales de esta analítica prescriptiva es la investigación de operaciones. La investigación de operaciones, aprovecho de nuevo la definición que da Informs, la ciencia de hacer las cosas mejor, the science of better, ¿ya? Y mezcla justamente varias diferentes áreas para poder hacer esto. Ocupa modelamiento matemático, análisis estadístico, la optimización matemática, que es lo que más voy a conversar hoy día, y el diseño de algoritmos y simulación para justamente modelar problemas y tomar mejores decisiones. Y es un área de las matemáticas aplicadas. A mí me gusta mucho este dibujo de Dominic Williams, donde muestra como todo el área completa de las matemáticas, y en particular nosotros estamos trabajando acá, en esta zona de acá, donde conectamos lo que es optimización matemática, y se conecta mucho con herramientas de machine learning, matemática financiera, estadística, teoría de juegos que ustedes ya vieron con Roberto, ¿no es cierto?, temas de probabilidad, etcétera, ingeniería y control. Eso es un poco el mundo donde funciona la ingeniería industrial y la investigación de operaciones, y por naturaleza es un área que es tremendamente interdisciplinaria. Me gustó mucho este dibujo que hizo Alex en un post que hizo el año pasado, donde mostraba todas las diferentes áreas que se van conectando dentro de lo que es Operations Research, investigación de operaciones, ¿ya? Donde tenemos desde teoría de juego, ¿no es cierto?, teoría de decisiones, data science, ciencia de la computación, teoría de grafos, optimización, etcétera. Todos ellos van conectándose en diferentes partes para poder ayudar a tomar mejores decisiones. Y esta es un área relativamente nueva, a diferencia de todas las otras ciencias que uno puede viendo hoy día en las universidades. Es un área que es relativamente nueva, nació durante la Primera Guerra Mundial, donde a mediados de los 1910, 1920, lo que pasaba era que justamente los alemanes estaban hundiendo una gran mayoría de los barcos que cruzaban el Atlántico, y ocuparon desarrollos matemáticos. De hecho, ocuparon modelos de simulación con las herramientas que había en la época, para poder identificar cómo hacían los convoys para minimizar la cantidad de barcos que podían ser hundidos de los U-boats alemanes, y con eso tratar de mejorar la forma en que ellos podían transportar material importante justamente para la guerra. Y justamente entre más o menos a principios hasta fines de 1917 pasaron de que los alemanes hundían uno de cada 10 barcos a solamente uno en cada 200. Esa mejora gigantesca fue justamente por el hecho de ocupar modelos matemáticos que trataban de ver cómo hacer el convoy de tal forma de que fuera lo menos susceptible posible a estos inventos alemanes, ¿cierto?, que eran los submarinos. Y siguió eso hacia adelante durante la Segunda Guerra. De hecho, el nombre de investigación de operaciones viene justamente por las operaciones militares. Ese es el nombre de donde nació, y después fue creciendo hacia otros lados. Pero durante la Segunda Guerra fue justamente donde tomó mayor énfasis, donde en particular en Inglaterra, que es donde partió más fuerte esto, la gente empezó a trabajar en, por ejemplo, aquí puse un dibujo, cómo ponían los radares en el sur de Inglaterra, cuál era la posición óptima para ponerlo, de tal forma que tuvieran la mayor cantidad de tiempo posible para que la flota alemana, cuando fuera a atacar Londres, tuvieran ellos la mayor cantidad de tiempo posible para identificar eso y poder resguardar a las personas o tener un ataque antiaéreo. Entonces ellos se habían dado cuenta de que en menos de 30 minutos podían llegar la flota alemana a Londres y bombardearla, con lo cual necesitaban tener
una barrera de radares que permitieran justamente identificar esto con la mayor cantidad de tiempo posible. Y ocuparon justamente modelos de localización para poder decidir dónde ponían los radares, de tal forma de, con este presupuesto limitado que tenían de construcción de radares, dónde los ponían para maximizar la posibilidad de detectarlos con tiempo. Así que de ahí nació la investigación de operaciones. Es la primera vez donde logré encontrar la palabra investigación de operaciones, de hecho es en este reporte de la Segunda Guerra Mundial en la Armada de Estados Unidos, donde ahí aparece Operation Research, ¿no es cierto?, que era la oficina que habían creado para, en la Armada, para justamente hacer todo este tipo de modelos y apoyar con el desarrollo de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Y otra cosa que pasó durante esa época, también que está aquí que también es bastante común, fue que empezaron a ocupar herramientas matemáticas para poder apoyar este desarrollo. Y una muy común que aparece, uno lo ve muchas veces en Twitter, este dibujito que fue el análisis de cómo se caían los aviones. Llevaba la Fuerza Aérea de Estados Unidos, estaba llevando aviones para, ¿no es cierto?, para apoyar a los aliados durante la Segunda Guerra, y tomaban muchos datos con los aviones que aterrizaban, empezaban a ver dónde estaban llegando las balas, ¿cierto? Y con eso identificar dónde te ponen los refuerzos, porque no era cosa de llegar y ponerle más refuerzo por todos lados al avión, porque efectivamente eso aumentaba el peso y reducía la capacidad de poder llegar a diferentes partes, así que había que ponerlo en lugares muy específicos. Así que tenían estos datos, que seguro que hayan visto este mono en alguna parte, y lo que había decidido el ejército entonces era donde estaban todos estos puntitos rojos, reforzarlo con material para que justamente no le llegara tanto. Y lo que donde apareció ahí justamente fue un matemático, Abraham Wald, que trabajaba en la Universidad de Columbia, donde estudié yo, y Columbia estaba trabajando justamente con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para poder apoyarlos con esta área nueva de investigación de operaciones, y lo que dijo Abraham fue ahí está la foto de él, fue, no hay que poner estas cosas donde están los puntitos rojos, porque aquí tenemos un sesgo, que es el conocido sesgo de sobreviviente, ¿no es cierto? Porque aquí lo que estamos sacando muestras solamente sobre los aviones que llegaron a aterrizar. Los aviones que no llegaron a aterrizar, no tenemos los datos, que fueron justamente los que derribaron. Así que lo más probable es que los donde no hay puntitos es lo más terrible, porque justamente los aviones que recibieron balas en esos puntos cayeron y ni siquiera llegaron a poder aterrizar. Y esa fue una de las primeras aplicaciones directas, ¿no es cierto?, sobre la guerra, para aplicar estos modelos y poder identificar cómo hacer mejores decisiones durante este conflicto. Y ahí siguieron obviamente un montón de otros tipos de aplicaciones en guerra. El otro conocido investigador en el área fue Frederick Lanchester, ¿no es cierto?, con sus modelos, que también es considerado uno de los principales investigadores en el área de investigación de operaciones, y que después, de hecho, 20 años después, fueron los modelos que tenía Lanchester, fueron los que empezaron a ocupar en epidemiología, y son los modelos famosos que hoy día vemos con todo el tema de COVID, que han sido ocupados para esto. Ahí está la foto de Frederick Lanchester. Bueno, y después de la guerra se empezó a ocupar en un montón de otros de contextos, ¿no es cierto? Llevarlo directamente, todas estas herramientas que empezaron a ver cómo hacer mejor las cosas, cómo tomar mejores decisiones, se empezaron a ocupar obviamente en un montón de diferentes aplicaciones, ruteo de vehículos, programación de tareas, etc. Y voy a tomar un ejemplo muy, muy simple y que me parece que es súper bueno, porque creo que es común y es fácil de entender, que es el problema del vendedor viajero. Este es un problema, creo yo, que es más fácil de poder identificarlo, y lo que dice es, tenemos una persona que quiere viajar por, ¿no es cierto?, un conjunto de ciudades, y queremos encontrar cuál es la ruta más corta que lo hace seguir en todas esas ciudades. ¿Cómo hacemos entonces, cómo encontramos esa ruta? No debería ser muy difícil, ¿no es cierto? Pero en realidad es un problema que desde los años 50 había estado siendo estudiado y había sido realmente difícil de poder resolver. Estoy sacando un par de ejemplos de la página web de Bill Cook, que es un profesor que ha trabajado en esto mucho, mucho, mucho tiempo, y que tiene una presentación también muy buena, si la quieren buscar en YouTube, que hizo Neuro el año pasado o antepasado, justamente de todo lo que se ha desarrollado. Yo voy a hacer un mini resumen de eso aquí, solamente para incentivar de cómo la optimización matemática ha ayudado justamente a poder resolver este tipo de problemas. Y aquí tienen un recorte del año 50 de la revista Newsweek, donde ya estaba el desafío de, oye, ¿cómo pueden encontrar ustedes? Tengo estas 50 ciudades, ¿cómo encontramos el camino más corto de todas ellas? Y pusieron ahí un desafío de cómo hacerlo. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que encontrar una buena ruta, o sea, una ruta que
conecte todo esto relativamente rápido. No es difícil. De hecho, nosotros en el curso de optimización, en el Master in Data Science, por ejemplo, y en optimización del doctorado, hacemos un ejercicio justamente de esto. Incluso tenemos un tablero de madera donde desafiamos a los alumnos a ir conectando. Nosotros tenemos unos clavos ahí y tienen que ir conectando con un hilo la ruta más corta y encontrarla. Y se van a dar cuenta que en general uno puede hacer una ruta corta mirando esto, pero cuando empezamos a comparar después las diferentes rutas, hay variaciones bastante grandes y es muy raro encontrar la mejor de todas, ¿ya? Porque lo difícil aquí es cuál es la mejor de todas las posibles rutas, ¿ya? Y en el caso del problema que tenían ellos, era que, bueno, con 52 ciudades, la cantidad de posibles rutas es esa, ¿ya? 6 por 10 elevado a 62. Según lo que yo logré encontrar, esos son 609 decillions en inglés, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, ¿tengo que revisarlas todas? Y eso es justamente lo que se ha hecho, el trabajo que se ha hecho en el desarrollo de algoritmos, en el área de optimización matemática, es justamente salirse de esto y decir, bueno, esta cantidad de rutas posibles es imposible poder revisarlas todas. ¿Cómo podemos tomar decisiones de tal forma de ir identificando cuáles son las rutas que tenemos que realmente comparar? No tiene mucho sentido buscarlas todas, ¿ah? El camino que parte aquí en la universidad pasa por Arica, en el norte de Chile, y vuelve a la oficina de Alma, en Vitacura, no es una cosa que yo debería estar comparando en mi sistema, ¿ah? Obviamente esa debería descartarla desde el principio, pero es una ruta válida, ¿ah? Entonces yo tengo que lograr hacer algoritmos que se encarguen de que ese tipo de cosas ni siquiera las considere, porque son ridículas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y los científicos que trabajaron primero en hacer esto fueron justamente George Danzig, Ray Fulkerson y Selmer Johnson, que ellos trabajaron en ese problema en particular. ¿Ah? Bueno, George Danzig, el padre de Simplex, ¿no es cierto? Y partió con todo el tema de optimización lineal. Fulkerson con toda la parte de flujo, y Johnson tiene un montón de trabajo por el área de diseño de algoritmos y programación de tareas. Así que son tres personas gigantes en el área de investigación de operaciones que agarraron este problema y justamente pudieron resolverlo. Y no solamente pudieron resolverlo, sino que pudieron demostrar a mano, en esa época no tenían ningún computador, podían demostrar a mano de que esa ruta que ellos mostraban ahí era la mejor de todas las posibles rutas. Y esa es un poco la potencia que tiene la optimización matemática, que tiene un costo, ¿no es cierto?, que es poder encontrar esa solución final, pero tiene la ventaja de que una vez encontrada tenemos un certificado que nos dice qué tan buena o qué tan mala es esta solución que tenemos en la mano. Esa es una de las gracias. Y este problema ha seguido en boga. De hecho, esto hace unos pocos años atrás apareció, de hecho, un ejemplo de un alumno de Data Science que había, de nuevo, aplicando herramientas de metaheurística, había resuelto también un problema parecido. Eran 50 y tantos puntos turísticos en los diferentes estados de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y hablaban ahí ahí pongo el ejemplo del Washington Post al lado derecho, y hablaban justamente de que esto se demoraría, ¿no es cierto? Perdón, ocupaba un equivalente a 9 por 10 elevado a 52 años de computación encima, si uno tuviera que evaluar todas las posibles soluciones de este viaje, porque son, ¿no es cierto?, cientos de millones, de billones de combinaciones posibles de cosas. Pero cuando apareció esto, lo interesante fue que justamente, en este caso fue el propio Bill Cook, diciendo, ¿sabes qué? Pero espérate, yo revisé eso, y en realidad ese número que aparece ahí no es medio mentiroso estar hablando de que son miles de millones de años de computación o son cientos de billones de posibles combinaciones, porque en realidad hoy día tenemos desde el área de optimización matemática, tenemos la capacidad de poder desarrollar algoritmos que nos permiten encontrar esas cosas de manera bastante eficiente. Sabemos por dónde buscar, no es que busquemos todas las posibles combinaciones. Y de hecho aquí, de la página de Bill, saqué justamente el video de cómo resuelve ese mismo problema que hablaban ahí en el Washington Post en un iPhone, ¿no? Y obviamente no vamos a esperar 9 por 10 elevado a no sé cuántos millones de años. Como ven ahí, tiene como 3 frames por segundo, así que está reducida la velocidad. Y como pueden ver, ya ahí está. Ya encontró la solución, ¿ah? En unos pocos segundos este video, como les digo, está producido y está en un iPhone. No es que esté en un supercomputador o esté mandando los datos a un servidor y esté volviendo. Está calculado directamente en el iPhone. Encontró una solución, y además esa solución fue 53 kilómetros más corta que la solución que habían salido en este artículo del Washington Post, ¿ah? Entonces lo importante de esto es que las herramientas de investigación de operaciones nos permiten resolver este problema y muchos otros, ¿ah? Y especialmente aprovechan la estructura. No es que las metaheurísticas no tengan
cabida. Obviamente tienen una cabida enorme con problemas que tienen menos estructura y ayudan un montón. Yo he trabajado en varios de ellos por el lado de control y son tremendamente útiles ellas para poder resolver problemas. Pero cuando tienen estructura muy, muy clara los problemas por atrás, como los que les voy a mostrar más adelante, podemos aprovechar mucho las herramientas de optimización matemática y encontrar mucho mejores soluciones muy rápido. Así que lo podemos hacer en poco tiempo, con recursos computacionales limitados, porque no es que busquemos todo, sino que buscamos cosas bien específicas, y además podemos decir qué tan buenas son las soluciones, que yo creo que esa es justamente una de las ventajas más grandes del área de optimización matemática, es que todas estas, o la gran mayoría de estos algoritmos terminan con un certificado que me dice si es el óptimo, no es el óptimo, o si no es el óptimo, qué tan bueno o qué tan malo es, qué tan lejos estoy de ese óptimo que ando buscando, cosa que uno efectivamente pueda estar un poco más tranquilo respecto de la solución que encontró. Así que cuando hablo de optimización matemática, voy a estar hablando justamente de esto, de estos algoritmos que permiten identificar la mejor posible de las soluciones, aunque optimizar es una palabra bastante común en el lenguaje. Uno dice muchas veces voy a optimizar un proceso, voy a optimizar mi día, y uno no necesariamente dice, no es que uno esté armando un modelo de optimización de su día y tratando de encontrar la mejor solución de las cosas que estén pasando, pero uno ocupa esa palabra para decir que está mejorando algo. Así que optimización con O minúscula le llamemos, me voy a referir a que estamos mejorando harto, pero la optimización que voy a estar hablando ahora, que es de la optimización matemática, es la optimización con O mayúscula, que es lo que partió, ¿no es cierto?, con Danzig, Fulkerson, en realidad partió mucho antes, con Weierstrass, ¿no es cierto?, con toda la parte de análisis, pero que agarró vuelo, ¿no es cierto?, con el trabajo de Danzig, Fulkerson y Johnson, que es central en esta parte, que es cómo encontrar mejores decisiones y probar que esas decisiones son muy buenas. Y para poder mostrarle cómo aplicamos esto acá en el programa, voy a poner un ejemplo que lo trabajamos hace un par de años atrás, que es cómo podemos actuar después de incendios forestales. Si se acuerdan, en el 2017 en Chile hubo unos incendios gigantes en el sur de Chile. Y en particular muchos lugares como este en la región del Maule terminaron así. De hecho, esta foto es un antes y un después del mismo lugar, para que vean qué es lo que pasó con un incendio en esa zona. No quedó casi nada, pero fíjense que igual aquí hay unos árboles. Hay unos árboles que están parados y si uno se mete más dentro del bosque, efectivamente había muchas zonas con que habían todavía bosques que tenían madera disponible. Estábamos trabajando con Eduardo Moreno en un proyecto en ENAP, en Tierra del Fuego, y cuando volamos justamente, nos tocó volar por encima de la zona, se podían ver ahí la diferente, mira, ahí en esta zona ya hay 1, 2, 3, y había otro por ahí, 4 incendios en paralelo que estaban, ¿no es cierto?, cubriendo el sur de Chile. Así que fue bien, bien fuerte el tema. Entonces lo que pasó en ese momento es que algunas forestales pequeñas se nos acercaron y dijeron, oye, mira, si yo le paso todo lo que me queda al seguro, básicamente yo tengo que echar a la gente de la forestal, esto es principalmente para forestales pequeñas, porque no tengo madera que darle, lo tiene el seguro todo, y lamentablemente esas personas además habían perdido su casa muchas veces en la zona porque se les había quemado con estos incendios. Y uno de ellos se nos acercó para decir, no, yo no quiero echarlo, pero quiero ver qué me conviene hacer. O sea, ¿me conviene realmente no pasarle todo al seguro y yo cosechar alguna ¿no es cierto?, de las zonas que quedaron quemadas, pero que todavía tiene madera disponible, o no? Y eso fue justamente lo que nos movimos a hacer, y esta es una publicación que salió hace un par de años en Omega, donde lo que hicimos fue justamente definir cómo podía estas forestales pequeñas trabajar con sus equipos internos y contratar equipos externos si fuera necesario para poder asignar, ¿no es cierto?, los diferentes equipos de trabajo a las diferentes zonas de un bosque, por ejemplo, pero también decidir al principio cuándo me convenía o no me convenía pasarle alguno de estos rodales, que es la mínima unidad de cosecha en el bosque, a, por ejemplo, un seguro. Entonces yo podría tener al principio pasarle estas cosas al seguro, pero una vez que yo hago eso, ya no puedo devolverme, ya me pasó la plata del seguro, así que esos rodales los perdí, y los otros que ya no se los pasé, también tengo que cosecharlos de alguna u otra forma. ¿Ya? Así que es una decisión que es bastante complicada porque tengo que ver, bueno, ¿y cuáles son mis capacidades de persona? Y eso fue justamente lo que hicimos con un grupo de alumnos de aquí del programa, Gianluca Baselli, Felipe Contreras, Matías Lillo y Magdalena Marín. Ellos trabajaron justamente en poder modelar este problema y encontrar una solución que finalmente se conectaba, de hecho, a Google Earth y le daba un mapa, por ejemplo, que hay un ejemplo de ello, donde le estaba dando prioridades, cuáles convenía, ¿no es cierto?, cosechar, cuáles les convenía mandar al seguro, y cuáles después tenían diferentes prioridades, que era una cosa importante también, porque si uno no tenía mucha certeza, uno tenía que preocuparse, bueno, ¿cuándo me conviene
o qué rango debería yo estar pensando para que efectivamente esto me convenga cosechar y esto no, y poder aplicar eso encima. ¿Ya? Y hoy día estamos trabajando, de hecho, con otra alumna que se llama Constanza Lorca, en poder empezar a meter la parte de, bueno, si no tengo certeza de cuánta madera queda, ¿cómo lo hago? ¿Mm? Y eso lo voy a conversar después, cuando empezamos a conectar esta parte más de incerteza en este tipo de problemas. Y la gracia es que esto lo podemos resolver hoy día, como lo comentaba Marco, no solamente porque tenemos mejores computadores, que efectivamente tenemos mejor capacidad computacional, pero la gran gracia que viene ahora es que tenemos muchos mejores algoritmos para poder resolver eso. Así que este es un gráfico que me gusta mucho, que lo saqué de una presentación que hizo Bob Bixby en Informs hace como 4 años atrás, y mostraba cómo iba haciendo la evolución de la capacidad de cómputo de los algoritmos que ellos tienen para un mismo computador. Así que esto está comparando la mejora de un año a otro, de una versión a otra, en este caso, de solvers de optimización entera, de una a otra, considerando el mismo computador. ¿Ya? Y si bien, ¿no es cierto?, los computadores en los últimos 15 años han mejorado del orden de 1.600 veces su capacidad, los algoritmos que hemos ido construyendo en las diferentes áreas de, en este caso, optimización entera, lo han hecho del orden de 3.300 veces. Así que con eso obviamente podemos resolver problemas del orden de 5 millones de veces más grandes de lo que podíamos resolver hace 15 años atrás. Pero no es exclusivamente por la capacidad de cómputo, es porque le hemos metido cabeza justamente a estos problemas, encontrar su estructura y definir cómo poder resolver. Y como comentaba Tito en la pregunta que le hizo a Marco, que la encontré súper buena, además estos modelos lo que permiten es justamente poder agregar otros tipos de restricciones, otros tipos de problemas y adaptarlos para poder ir resolviendo y tomar decisiones para cosas más particulares, ¿ya? Adaptarlos específicamente a cosas particulares o cambios futuros. Y a mí me gusta este cómic de XKCD, donde, claro, el problema del vendedor viajero, donde por fuerza bruta, ¿no es cierto?, el problema tiene n factorial posibilidades. Ocupando programación dinámica uno podría llegar a n cuadrado, pero vendiendo en eBay, ¿no es cierto?, o en Mercado Libre, en realidad uno lo pone ahí, no se preocupa de la logística, así que también me podría empezar a modelar cosas por ese lado. Pero bueno, conectando, para terminar, quiero hablar un poquito de la conexión entre la predicción y la prescripción, ¿no? Que me dieron un par de slides ahí. Así que, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para conectar la predicción y estas prescripciones que les estaba mostrando? ¿Ya? Les voy a poner un par de ejemplos. El primero es la gestión de recursos en pabellones. Aquí llevamos trabajando hace un tiempo con el equipo del Instituto de Neurocirugía, donde ellos tenían el problema justamente de cómo ordenar a los pacientes en los diferentes pabellones que ellos tienen para poder atender lo más rápido posible. Así que trabajamos el año pasado, no, perdón, el 2016, 2017, estuvimos trabajando con ellos para poder ver justamente cómo ordenar los pabellones y les creamos algunas herramientas ahí. Un paper que hicimos con Gian Piero Canessa, que era alumno del doctorado, más la profesora Javiera Barrera, la profesora Susana Monshine y David Rojas, que es un médico del Instituto de Neurocirugía, con el que estuvimos trabajando y creando herramientas que pudieran ordenar estos pabellones. Y el problema que nos dimos cuenta después al estar implementando este tipo de cosas es que la variabilidad que venía después no hacía muy fácil poder implementar estas cosas y que fueran útiles, ¿ya? Aquí les pongo un ejemplo que para diferentes cirugías, tipos de cirugía, abajo está la parte de la cirugía, aquí les estoy poniendo la cantidad de tiempo que dura cada una de esas cirugías. Como pueden ver, son cajas enormes. Hay operaciones, por ejemplo, la cirugía que le puse código 5, puede tener cualquier cosa entre 10 minutos y 600 y tantos minutos de trabajo. O sea, varía muchísimo, muchísimo. Obviamente está escondido en eso la variabilidad que tiene cada uno de los médicos que opera esa cirugía en particular, que uno podría ir separando. Y lo que hicimos fue analizar eso, decir, oye, ¿qué pasaría si empezamos ahora a meter mejores datos? En particular, agarramos los datos ahora de cómo opera cada uno de los médicos y ponemos eso para reducir un poco la varianza. Y lo logramos, mejoramos un poco la forma de poder entregar recomendaciones, pero nos dimos cuenta que seguía habiendo una varianza igual grande en un mismo médico, ¿ya? Entonces lo que tuvimos que trabajar ahí, y salió a principios de este año, con este paper de cómo podemos ahora meter esa incerteza y modelar esa incerteza en optimización matemática, hacer un modelo de optimización matemática. Y lo logramos. Ahí con Macarena Azar, que es alumna del magíster, y con Susana también, seguimos trabajando en esto y creamos lo que se llaman restricciones de probabilidad, chance constraints, y logramos meterla en un problema de programación de tarea, un problema de scheduling, que nos permitía justamente identificar cómo ordenar las cosas de tal forma de que pudiéramos lidiar y modelar esa incerteza. Y terminamos justamente con lo que ustedes están viendo al lado derecho, que son recomendaciones que le permite a la persona que está gestionando el pabellón identificar cómo se mueve, dependiendo de la probabilidad, cómo lo quieran mover,
el balance entre la utilización del pabellón, que era lo que querían ellos maximizar, pero también el exceso el overtime, el exceso de tiempo que tienen los médicos que tienen que ocuparlo. Así que eso es uno de los ejemplos donde estamos conectando esto de hacer data science, de poder identificar los parámetros que tienen los datos atrás, con, pum, al otro lado, recomendaciones de cómo hacerlo, porque en realidad a ellos no les interesaba que les dijéramos, mira, esta es la variabilidad de cada médico. Eso no les sirve. Lo que les sirve realmente es cómo ordeno entonces las operaciones en los pabellones, de tal forma de que tenga controlado ya sea las horas extra que tengo que pagarle o la utilización de mi pabellón y aprovechar esas dos cosas. Otro ejemplo, que donde estamos conectando esto, y es más conectado aún al tema de Machine Learning, es el tema que estamos haciendo en gestión de energía, que es otro ejemplo que les voy a mostrar acá. No sé por qué se está demorando. Ahí está. ¿Ya? Y ahí tenemos un proyecto grande, FONDEF, que donde está Tito, por ejemplo, participa, también está ahí Gonzalo Ruz, Carlos Silva, profesores de la facultad, y lo que estamos haciendo en este caso es crear una herramienta que nos permita decir cómo tomar mejores decisiones cuando tengo, por ejemplo, generación variable, como la generación solar, y tengo almacenamiento. Ahí creamos esto que le llamamos GEMA, que es eh, eh, gestión de energía en microredes con almacenamiento. Y lo que estamos haciendo es desarrollando algoritmos que nos permiten justamente tomar mejores decisiones cuando lo que están viendo ustedes a la derecha son escenarios posibles de sol, por ejemplo, para un día de enero. Y agarramos datos históricos y empezamos a ver cómo hacerlo. Y ahí estamos trabajando, como les decía, con Tito, con Gonzalo, y tenemos varios alumnos, como Elena García, que está trabajando en el magíster y que está haciendo justamente, aplicando diferentes herramientas de optimización para que podamos correr este tipo de cosas en sistemas muy, muy simplificados de capacidad de cómputo. Así que lo que hemos estado haciendo es conectar ahí la predicción de cuál va a ser la radiación solar de mañana, cuál va a ser la demanda de mañana, y crear una prescripción. Mira, ¿cómo deberíamos mandar entonces energía del panel a la demanda, del panel a la red, del panel a la batería, y con eso lograr una mejora? Y no solamente quedarnos en la parte teórica, sino que efectivamente aplicarlo. Ahí, de hecho, acá al lado, no sé si alcanza a ver si puedo. Ups, antes de que. Acá al lado tengo. Ahí se alcanza a ver. Están prendiendo unas luces aquí en mi oficina porque tenemos literalmente implementado un sistema de paneles solares que está arriba de mi oficina y que tenemos unos sistemas de cómputo acá que están calculando cuándo tomar mejores decisiones y cómo hacerlo. Así que estamos implementando directamente las cosas que estamos construyendo aquí en el programa. Y lo último que quería comentarles era justamente el tema de telescopios. ¿Ya? Yo partí hablando de lo que estábamos haciendo de detección de fallas en los telescopios, pero hay muchos más problemas y es súper entretenido la cantidad de cosas que ellos tienen, bueno, entretenido para nosotros, no para ellos claramente, la cantidad de cosas que uno puede hacer en el área de astronomía, porque ellos tienen una gran cantidad de datos. Y lo entretenido es que justamente estos datos nos permiten poder tomar mejores decisiones, poder modelar problemas más complicados. Y en este caso, que les voy a mostrar ahora, el problema de procesamiento. ALMA agarran ciertos los datos científicos que tiene y de ellos mismos los procesan para dárselos a los científicos que lo van a ocupar después para hacer sus investigaciones. Y tienen un montón ahí de servidores que permiten hacer este tipo de cosas. Este es el correlacionador, no son los servidores donde hacen los procesamientos, pero sí es uno de los sistemas de cómputo que ellos tienen. Y nosotros ya hemos trabajado en esto, parecido a lo que había conversado Marcos antes, ordenar trabajos, ordenar cosas, la habíamos hecho hace tiempo atrás. Aquí hay un artículo del año 2018 que habíamos hecho con profesores de Columbia, Garudi Yengar y Cliff Shine, de ordenar trabajos en servidores para minimizar costos. Pero en este caso tenemos un problema adicional, que es que cuando me llega un trabajo y yo tengo que procesarlo, no tengo idea cuánto se va a demorar. Así que lo que estamos haciendo ahí es trabajando con Gianfranco Speroni y el profesor Luis Aburto, y nos juntamos con alumnos de Columbia que hicieron una pasantía de verano con nosotros. En este caso trabajó Mengyao He y una alumna que se llama Paula Oyersun, y todos ellos han estado trabajando justamente en cómo ocupar entonces los datos para predecir. Y aquí tenemos un ejemplo de predicción que ha hecho Gianfranco, de cómo, agarrando metadatos de estas observaciones, me voy a poder predecir cuánto más o menos se demoraría cada una de ellas, y lo que ha estado haciendo Paula es después conectar eso con, ahí tienen un diagrama de carga, por ejemplo, de cómo iríamos poniendo los trabajos en los diferentes servidores, de tal forma de minimizar los tiempos de espera de los científicos que están esperando sus datos para poder hacer su artículo y hacer su análisis que ellos quieren hacer. Y no solamente eso, que es la parte entretenida, no solamente me entrega una recomendación de cómo ordenar las cosas lo mejor posible, sino que lo que está haciendo Paula aquí es contándonos también cuál es el efecto que tiene tener más o menos servidores en el sistema para poder justamente definir cuál es la carga que debería tener esto. ¿Y cuánto se demoraría entonces el sistema si tuviera un poco menos de servidores o un poco más de servidores, que nos ayuda justamente a poder tomar decisiones de inversión, por ejemplo,
de en cuántas máquinas yo debería tener corriendo en todo momento, de tal forma de satisfacer las necesidades que yo tengo hacia mis clientes. Uno lo puede conectar por ese lado. Así que para cerrar, lo que quería comentarles es que estamos trabajando mucho, mucho con el tema de observatorios en el grupo, ¿ah? Y se ve muy raro eso de que uno esté trabajando en telescopios cuando es tan lejano a lo que ocurre en el día a día. Ah, y en particular me gusta conectarlo con esta frase de Alicia, ¿no? Que Alicia, el sombrero, le pregunta eh, ¿en qué se parece un cuervo en escritorio? Y el sombrero después le dice, no tengo idea en qué. Y Alicia dice, oye, ¿para qué nos preocupamos de estas preguntas que son tan tontas, entre comillas, que no sirven de nada? Y yo creo que justamente en investigación y investigación de operaciones en particular, hacerse esas preguntas que son extrañas, ¿en qué se parece esto a esto otro? No son tontas, porque son efectivamente preguntas que uno trata de ver cómo conectamos entonces estas cosas que estamos haciendo en telescopios, que se ven muy diferentes, a otros lugares. ¿Ah? Y en particular, tenemos un proyecto que acá está partiendo ahora que se llama Investigación de Operaciones aplicado a operaciones en telescopios, que es un proyecto de 2 años que nos ganamos de ANID, y se ve como que fuera muy diferente y que no serviría en nada más. Y lo que no hemos ido dado cuenta es que nos podemos hacer esas preguntas de en qué se parece, por ejemplo, un radiotelescopio a una viña, ¿ah? Que si bien suena ridícula, en realidad lo que estamos preguntando es en qué partes del proceso que tiene un telescopio, que tiene un montón de datos, que tiene gente con ganas de prestarte esos datos y ocuparlos, en qué se parece entonces a otra industria, y hemos encontrado parecido. Por ejemplo, el problema de reconfiguración que tiene ALMA, donde tiene que mover estas antenas, ahí tienen el ejemplo donde están moviendo esta antena de 150 toneladas con un transportador de 28 ruedas independientes hidráulicas, ahí al lado ven una camioneta 4x4 grande, ¿ah? Para que vean el tamaño de diferente de las dos cosas. Bueno, ese problema, si ustedes lo analizan como un problema de decisión, es súper parecido a este problema, que es el problema de embotellado. ¿Ah? ¿Cómo ordeno las diferentes cosas que tengo que embotellar en mi línea de embotellamiento, dado que cada vez que tengo que cambiar de formato, tengo un tiempo que tengo que esperar o tengo que hacer un setup, ¿no es cierto? Un tiempo de puesta en marcha de mi línea, para ellos les pasa lo mismo. ¿Qué observaciones tengo que hacer? De tal forma de que cuando me cambie mi configuración, es un tiempo que no voy a poder ocupar para observar, lo aprovecho. ¿Cómo lo hago? Así que lo que nosotros encontramos es que, si bien los observatorios son muy especiales, en realidad hay un montón de cosas que se pueden conectar porque ellos tienen datos, tienen mucha sensorización, telemetría por todos lados, y por otros lados la industria se está moviendo en esa dirección, se está moviendo a tener más máquinas, más sistemas, más subsistemas con datos que están agarrando, y como lo dice el libro, este libro lo encuentro súper bueno, que es Competing in the Age of AI, muestra justamente el efecto que tiene el poder tener más datos, pero saber qué hacer con esos datos. Y justamente lo que hace investigación de operaciones es eso, ¿ah? Es conectar datos, algoritmos y capacidad de cómputo para poder tomar mejores decisiones. ¿Ah? Y ahí donde nosotros, yo al menos en nuestro equipo creemos que es donde se conecta este cuervo con el escritorio, es que justamente estos modelos permiten resolver problemas que parecen muy específicos, pero como son problemas de decisión, en realidad son problemas que son bastante más generales y que lo podemos aplicar en otros lados. Así que creemos que con este tipo de proyectos vamos a poder justamente conectar problemas donde podemos hacer cosas y llevarlo después a industria donde tiene mucho menos datos o es mucho más complicado poder probar esas cosas y justamente llevarlo allá y conectarlo y ver que efectivamente genera beneficios, como lo hemos estado ya mostrando con estos problemas de detección de fallas que les conté, donde ya hemos hecho conexiones entre lo que estamos haciendo en un telescopio con lo que se podría ocupar en el Metro de Santiago o en un chancador en una mina. Así que esa es mi... Sara, no sé cómo anduve de tiempo. Está justo. Me pasé en 2 minutos. También empezaste 2 Eso. minutos tarde, así que perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, Si ya alguien tiene sea por alguna, el si le chat interesa ver alguna de o las cosas, verbal. ahí hay, también están mis coordenadas por si acaso a alguien le interesa ver las cosas que están haciendo el equipo con el que estamos trabajando. ¿Alguna pregunta? Eso, muchas gracias.